Ok, este video se trata del propósito y la historia acerca del protocolo de NP3. Si yo lo hubiera, sería un video que hubiera hecho al principio, primero explicando la historia y el propósito, pero la verdad no lo hubiera entendido mucho si no hubiera conocido bien el protocolo de NP3. Lo que hice fue de este documento, de la especificación del volumen 1, que es la introducción, saqué con el Google, con el traductor de Google, saqué la traducción de lo que habla aquí del propósito y la historia del protocolo de NP3. O sea, estas partes, hice la traducción y voy a explicar nomás unas pequeñas partes para que ustedes le pongan pausa al video y pues le lean con más detenimiento. Se trata más que nada acerca de todos los problemas que tuvo que pasar los creadores del DNP3 para hacer funcionar este protocolo. La sección esta 1.1 tiene como título la Torre de Babel. Bueno, como definición de un protocolo de comunicaciones, como sabemos, es un conjunto de normas y reglas o instrucciones que sirven para guiar las acciones durante el intercambio de información entre dos entidades, o sea, que hablan el mismo idioma. Para esto, entonces existen dos protocolos, que son el propietario, también llamado protocolo cerrado. Son protocolos específicos de una marca en particular y solo son usados por dicha marca. Y hay el protocolo abierto o estándar. Son protocolos definidos entre varias compañías con el fin de unificar criterios. O sea, diferentes marcas de proveedores pueden usar el mismo protocolo. Entonces, ¿por qué le pusieron Torre de Babel? Bueno, según la Biblia, como le puse aquí, lo que esté con verde y amarillo es la traducción, los otros colores son, eso yo lo puse. Según la Biblia, Dios, para evitar el desarrollo del edificio, la edificación de la Torre de Babel, hizo que las personas empezaran a hablar diferentes idiomas para que no se pudieran comunicar entre sí. Entonces, esto hace referencia que Westronic Incorporated fue el que desarrolló el protocolo de NP3 en 1992 al 94. La intención era crear un protocolo abierto, estándar, verdaderamente útil en la industria de servicios públicos. Ya ellos realizaban unidades terminales remotas y entonces lo que querían hacer era que sus dispositivos fueran compatibles con tantos protocolos propietarios. Se hizo la propuesta en Westronic de desarrollarlo para luego liberarlo a la industria, y Westronic pondría la especificación bajo un control de un grupo de usuarios independiente. Esa sería la misión por ahí, pero si quieren pueden leerlo detenidamente. La segunda sección, voces en el desierto. Bueno, aquí puse lo que se refiere voces en el desierto. Es un modismo inglés para que alguien que exprese una idea u opinión que no sea popular en el individuo, es la única persona que exprese esa opinión en particular o con sugerencia de que su opinión sea ignorada. Bueno, Westronic, ya que tenía la idea de que crear ese protocolo, como lo que está resaltado, pues es lo que pongo que resalto más en lo que está ahí en la traducción.
Westronic no era el primero en proponer un protocolo abierto. Ya había otros en el mercado, como el Instituto de Investigación Eléctrica, estas son sus siglas en inglés, y la Comisión Electrónica Internacional, o IEC. La primera estaba desarrollando ya un protocolo UCA y el segundo IEC estaba desarrollando el protocolo IEC, IEC 608, 60870-5. Entonces, Westronic se decidió por basarlo, el DNP3, su trabajo, en el IEC, porque tenía un desarrollo más, más completo. UCA, no fue olvidado, más adelante se explica algunas cosas que usaron después de ahí, y Westronic por entonces ya se llamaba Harris Distributed Automation Products. Y entonces, ya con esa decisión, entonces la siguiente sección era, la idea era mantenerlo pequeño. O sea, ¿a qué se refiere eso? Bueno, se refiere más que nada a limitar la cantidad del ancho de banda utilizado. Bueno, ¿qué es el ancho de banda en las comunicaciones? Bueno, es el tiempo que tardamos en mandar una información. Si el tiempo dura más tiempo en estar mandando toda esta información, se dice que el ancho de banda es muy grande, y si es poco tiempo, pues es un ancho de banda corto. Entonces, lo que hicieron fue, también, ya se hablaba de los protocolos por capas en el modelo de OSI. Entonces, por lo tanto, ya como se ve aquí, por lo tanto, los diseñadores de NP3 se fijaron en el objetivo de reducir el ancho de banda y el uso de pocas capas, porque como ponen aquí las capas, descubrieron que muchas capas las consideraban como malas, del modelo OSI. Aquí abajo pongo el modelo de OSI. Aquí están los acrónimos. El modelo de 7 capas. Estaba el modelo EPA de la arquitectura de la mejorada, de mejoramiento de la arquitectura, que eran una capa física, capa de enlace y aplicación. Y al final de cuentas, DNP3 en su modelo, para puerto serial, era la capa física, capa de enlace, un pseudo transporte, y capa de aplicación. Ahorita más abajo se explica aquí porque tuvieron que lidiar con esto y llamarla función de transporte. No era completamente una capa de transporte, como se ve aquí en la capa del modelo de OSI. Para la red, entonces simplemente todo esto se montó aquí, nada más. La paranoia es buena. Bueno, antiguamente los protocolos orientados a bits tenían mala reputación porque un solo bit podía, al cambiar, podía, sobre todo en los controles, hacer un control que se operaba, hacerlo hacia otro control, entonces hacia otro dispositivo. Entonces, lo que los proveedores de servicios públicos lo que querían era que hacer la selección antes de operar, o sea, decirle 2 veces. Aquí pongo lo que prácticamente se refiere a esto, la select before operate, y entonces ya con todo eso, DNP3
pues no iban a, como pone aquí, no iban a reinventar la rueda. O sea, prácticamente iban al tomar del protocolo JEC, el protocolo JEC ya tenía un formato de tramas, estas, y entonces la mejor que ellos escogieron fue la de FT3, o sea, fue esta. Aquí ahorita lo vemos más abajo, esta parte, porque IEC lo manejaba de manera síncrona, el DNP3 lo manejó de manera asíncrona, 6 de distancia de Hamming y 250 de datos de usuario, 16 octetos de bloque con CRCs. Entonces, bueno, entonces haz lo mejor que tienes que hacer. Y entonces esto se refiere a que, bueno, lo vamos a hacer, vamos a intentar integrar todas las características de todos los protocolos que se han encontrado en ese momento. O sea, vamos a utilizar de varios protocolos, vamos a agregarlo todo en esto. Bueno, como fue la radiodifusión, o sea, el broadcast, aquí lo pueden leer, aquí viene a qué se refiere cada uno de ellos. La selección, bueno, selección antes de operar, los datos marcados de tiempo o la estampa de tiempo, porque aquí, como dice aquí algunos, solamente se utilizaban unos protocolos en los datos binarios. DNP3 lo incorporó en la mayoría de los objetos que tienen cambios de evento. Sincronización de tiempo precisa, bueno, DNP3 ya lo empezaba a manejar, hacerlo un poco mejor entre el puerto serial y el puerto de red. Banderas de calidad, donde ya podía saber si un punto que me estaba entregando era válido, tenía buena información ese punto. Múltiples formatos de datos, bueno, pues aquí vienen de 16, 32, varios. Grupo de análisis, bueno, utilizar con una sola solicitud y poder traer mucha información. Separación de capas, o sea, llevar todo ahí. Bueno, la separación de capas prácticamente era hacer la estructura y llevar toda esta separación, definir bien toda esta separación de capas para llevar toda esa información. Reporte por excepción, que viene siendo que era que si había cambios, me los enviara solamente los datos que cambiaron, había un reporte de los datos que cambiaron y agregar indicaciones internas, sobre todo para que me dijera el estado del equipo, más otra información más. Y así fue todas esas características que se fueron agregando. Entonces esta sección dice, dime de nuevo por qué está ahí. Bueno, como dice aquí, las mejores prácticas, bueno, para el desarrollo del DNP3 no fue perfecto, se tuvieron que integrar algunas cosas. Al principio había unas cosas que eran de equipos de Westronic, las que se habían agregado, entonces los proveedores habían cuestionado la necesidad de otras cosas, como son todas estas, tantos tipos diferentes de contadores, hay muchos tipos diferentes de operaciones de salida, hay muchas formas diferentes de datos, máscaras de patrón, análogos codificados en BCD, objetos de almacenamiento, la capacidad de escribir, operar y una salida, tantas confirmaciones y segmentaciones. Bueno, toda esta abundancia de riqueza se vio en la necesidad de publicar las definiciones de subconjuntos de DNP3 conocidas como subset levels. Y todo esto se vieron obligados a emitir con boletines técnicos a qué se refería todo eso y cómo se debería de usar. Ya hice un video acerca de todo esto, creo que está en el video de remota.
unidad terminal remota, los niveles, para qué sirven cada nivel, ahí lo pueden ver. La red inteligente, bueno, ¿por qué le titularon así, la red inteligente? Bueno, ya como se sabía, los equipos ya podían incluir en su electrónica procesadores más grandes, podían tener más memoria, y entonces lo que quería crear DNP era crear dispositivos que, como dice aquí, los IEDs, que fueran de una manera dispositivos electrónicos inteligentes. Aunque se cuestionaba de que, bueno, todo lo electrónico informático no son así, bueno, pues no siempre fue así. En cuanto a la red inteligente, la idea de DNP 3 se tradujo en lo siguiente: reporte espontáneo. Bueno, o sea, esto fue respuesta no solicitada. Los metadatos. Bueno, por ejemplo, una respuesta no solicitada traía información, podía traer información bien explicada en la maestra, al llegar a la maestra, para que supiera de qué se trataba. Antiguamente unas maestras sabían, cuando pedían cierta información, sabían lo que les iba a entregar las UTRs, pero aquí entonces los metadatos es una información más allá de lo que se está solicitando. Bueno, comodín era prácticamente al pedir, por ejemplo, dame tus datos o dame tus cambios analógicos, son respuestas muy complejas, entonces también se requirieron los metadatos. Prácticamente esta viene junto con la de arriba. La autodescripción para definir los dispositivos que tuvieran más información, especificación del proveedor, también se incluía en esa, la transferencia de archivos para meter descargar, transferir un archivo y descargar un software. Entonces también al descargarlo, pues tener el control del programa, es decir, iniciar y detener algún programa, y así fue. Prácticamente estas de aquí arriba, la de autodescripción y expansión y todas estas, se refieren a prácticamente se agregaron en los grupos de objeto, vienen siendo estas, las de device, las de aplicación, los objetos de alternative numeric, todo esto se refirieron agregando esos objetos y además agregando las funciones. Y entonces, bueno, todo esto, la red inteligente, pues toda esta información, más otras características que prácticamente habla aquí precisamente lo que les comenté ahorita, la autodescripción, la transferencia de archivos, todo esto, no se habían pensado. Entonces el Comité Técnico de NP3 se había obligado a revisarlas y emitir boletines técnicos para aclarar su uso, o sea, cómo se deberían de hacer. Todo eso se fue pensando y a ver en qué se iba ocupando. Así se fue creando el protocolo. Aunque ya se empezaba a usar. La lista de los deseos de los frikis en la comunicación de datos. Bueno, aquí habla más que nada que algunas cosas se dejaron fuera en parte de la comunicación, de algunos ingenieros de comunicación de datos, pues como que se quejaban porque no había más. Bueno, con el tiempo de NP3, el comité técnico de NP
se agregarían después. Como dice aquí, la siguiente lista de funciones de comunicación de datos que faltan ilustrar tanto el DNP3 y la arquitectura de funciones, aunque no se agregaron aquí estas funciones, como quiera ha funcionado muy bien. Una capa de red no se agregó inicialmente, se iba a agregar, pero la gerencia de Westronic no lo aprobó. Entonces al final de cuentas funciona, aunque no se agregó. Algunos otros protocolos lo utilizan, DNP no. El direccionamiento de la capa de aplicación, direcciones en la capa de aplicación, todo esto tampoco se agregó porque también tenían algunas cosas, tenían que ver también con el ancho de banda, y algunas cosas prácticamente no había la necesidad de hacerlo. La inicialización de número de secuencias en la capa de aplicación y la de transporte, bueno, tampoco eso se agregó, porque también se fueron dando cuenta que prácticamente no había necesidad de hacer eso. Los números de secuencia largos, bueno, en NP3 los números son cortos, como sabemos, son del 0 al 63 en la función de transporte, y en la capa de aplicación del 0 al 15 para solicitud, y cuando son de respuesta no solicitada del 31 del 16 al 31. El número de secuencia en confirmación, en la confirmación de enlace de datos, tampoco se hizo. Entonces todo esto, más que nada porque algunas cosas, inclusive sobre todo en la red donde se usa el TCP, en la red WAN, algunas cosas ya se solucionaban. Ventana corredera, bueno, esto se refiere a que la DNP3 se dio cuenta de que era mejor si se mandaban varios fragmentos, lo mejor era que cada fragmento siempre tuviera la confirmación de la capa de aplicación. En la seguridad de acceso tampoco se implementó eso porque era muy complejo en ese momento, todo eso era muy complejo, entonces yo pienso que a lo mejor iban a perder tiempo en hacer todo eso. Ya se hace, DNP3 lo hace con un cifrado TLS, Transport Layer Security. Bueno, aquí dejo esta información. Y la otra manera es con autentificación segura, que es con MAX, o Message Authentication Code. Y aquí tengo este documento que explica algo de por ahí, cómo más o menos se hace, mandando un código, y para autentificar, sobre todo eso es en la red, más que nada para que personas no autorizadas no modifiquen un mensaje o no hagan alguna, por ejemplo, alguna selección de un punto, un control, ¿verdad? Prácticamente es eso, se hace a través de CONMAC, es eso. Aquí hay otro documento también del DNP, y también ya es de la versión 6. Por aquí viene más o menos cómo se agrega aquí entre la capa de aplicación y la función de transporte. Aquí se agrega lo que le llaman el DNP Secure Authentication. Entonces
o se llama DNP-SA. Aquí es donde se agrega, pero es sobre todo en red, es prácticamente eso. Aquí viene un ejemplo más o menos de cómo se hace. Control de versión, control de versiones, tampoco se utilizó eso porque ya viene ya en la autodescripción ya está, se agrega ahí, y aparte no, pues también agregarle un octeto más pues podría aumentar el ancho de banda. Campo de longitud total, en la capa de segmentación y la de fragmentación, tampoco hubo la necesidad de hacerlo. Todo eso, más que nada, son cuestiones que se preguntaban los ingenieros de comunicaciones para poder manejar el protocolo, pero la verdad ha funcionado el protocolo y no hubo necesidad de hacerlo eso. Si pueden, léanlo aquí más detenidamente, prácticamente a qué se refiere eso. Y aquí ya habla de que, bueno, entonces cumple con JEC, porque la idea era cumplir con el JEC, como ya estaba establecido, o no. Aquí prácticamente, bueno, aquí lo leen a qué se refiere esto, pero prácticamente dice, por lo tanto, ya con todo lo de aquí arriba, se considera compatible con JEC en esta versión, la 1 y la 2 de esto, pero no con la 101. Aquí porque la capa de aplicación creo que aquí se modificó. El debate de Hamming, bueno, el debate de Hamming o la distancia de Hamming de un protocolo, es el número de errores de bits requeridos en una trama antes de un receptor podría identificar incorrectamente una trama entrante dañada como un valor válido. O sea, podría ser que el CRC de repente lo consideren bueno cuando se hubiera cambiado un dato ahí. Todo este problema se presentaba porque el FT3, como se tomó de aquí del JEC, DNP3 utiliza el formato de DNP3 pero en forma asíncrona. O sea, usaban los modos de comunicación asíncrono en puerto serial. Entonces, aquí como se especifica aquí, pues venía como de manera asíncrona. Los cálculos que se habían hecho para una distancia de Hamming de 6, pues eran con modo síncrono. Pero el tiempo ha encontrado que hasta el momento no ha habido ningún problema. Yo, inclusive a mí, en las pruebas que he hecho, no me ha tocado algún tipo de error de CRC como un dato válido en el CRC. Una dirección o dos, bueno, aquí en el JEC, solamente para que fuera compatible con JEC en su diseño, JEC solamente utiliza en la dirección de enlace, como se ve aquí, es una sola dirección en la longitud fija, y para la longitud de formato variable se utiliza también una sola dirección. Bueno, DNP, como lo modifica DNP, DNP3, los diseñadores permitieron el uso al modificar con poner dirección fuente y dirección destino, entonces, perdón, déjenmelo aquí, dirección fuente y dirección destino, entonces, al agregar estos dos octetos para la dirección destino y dos octetos para la dirección fuente, pues se permitieron el uso de múltiples maestras en el mismo enlace. Entonces, pues eso mejoró todavía más el protocolo en esa estructura. Y bueno, aquí habla ya del veredicto.
DNP3 cumple con el espíritu. Bueno, como dice aquí, el jack, la capa de aplicación del 101 es muy diferente con la de 3. Entonces sí cumple con el espíritu, o sea, sí tiene la capacidad de eso. Prácticamente, inclusive, aquí viene en este documento de que habla aquí todo esto, lo que he estado explicando, de esta traducción. Viene aquí donde hacen algunas comparaciones, hay una tablita donde se hacen aquí, donde se hacen algunas comparaciones acerca del jack y el de DNP. En estas versiones del jack y en esta versión del jack, lo que sí es igual, o lo que sí son iguales, o lo que sí no son iguales. Inclusive, bueno, aquí no venía, pero aquí, por ejemplo, DNP3 utiliza comunicación balanceada, como ya lo expliqué por ahí en un video. O sea que tanto la maestra como la remota o la estación externa pueden iniciar un mensaje como primario. Y aquí explica cómo lo utiliza y aquí solamente de esta manera. Entonces, bueno, aquí el transporte, ¿quién? El problema fue como la capa de transporte se iba, la capa para el manejo de transporte DNP3 tenía que hacer la segmentación en lo que era aquí en lo que iba a ser la capa de transporte. Entonces al abrirse no era una sola capa, o sea, no es que tuviera un solo CRC como algunos lo manejan, o sea, solo un bloque completo. Entonces se tuvo que segmentar, y entonces algunos documentos le llaman también como pseudotransporte o función de transporte. Es como se llama. Entonces también hubo inclusive hubo confusión inclusive con los que iban a usar el protocolo, cómo lo iban a ver o cómo se iba a manejar. Entonces por eso es lo de que si es una función o una, como dice aquí, una media capa, son tanto políticas como técnicas, son esas cuestiones. Entonces en DNP3 no quería hacer algunas modificaciones porque si no se quería pegar un poquito más a lo del jack. Entonces estas son las razones por las cuales no se querían hacer más modificaciones. Entonces no modificar la estructura del FT3 por esto, porque la confiabilidad del cálculo de la trama, o considerar un no compatible con el jack. Y entonces, por lo tanto, el encabezado de transporte se colocó delante de la capa de aplicación. Entonces, prácticamente, bueno, se puso aquí, delante de la capa de aplicación, está aquí, y delante de la capa de enlace. Y como dice ahí, pues cómo llamarlo, bueno, prácticamente se le llama función de transporte, aunque les digo que en algunos documentos los van a encontrar como pseudotransporte, si viene así la estructura de NP3 o función de transporte. Aunque también esta parte de aquí, aquí se le conoce como el TPCI, como encabezado de transporte, porque cada segmento lleva un encabezado de transporte. Sea lo que sea, hace que DNP sea distinto, junto con la fragmentación de la capa de aplicación, permitiendo un dispositivo pequeño
y de baja potencia para informar una gran cantidad y ilimitada de forma fiable a través de un enlace ruidoso. O sea, aún así, pues prácticamente todo funciona. Y como ya se había comentado arriba, que DNP3, los creadores iban el protocolo se iba a dejar para, ya una vez liberarlo, se iba a dejar para un grupo de usuarios, DNP. Y entonces aquí vienen todos los son las características organizativas que vienen por orden cronológico que este grupo de DNP de usuarios si se inscriben ahí, pues van a tener mucha información para cómo implementar el protocolo de DNP3, cómo manejarlo. Bueno, aquí viene todo lo que tiene las ventajas de hacer todo eso. Prácticamente todo. Si hay una nueva especificación, bueno, ahí se mandan boletines, cómo hacer los procedimientos de las pruebas de conformidad para los equipos de IED, niveles 1 y 2. Esta es la página, el URL de la organización, para si quieren entrar ahí. Bueno, ya en resumen, pues aquí prácticamente todo, pues incluyó todos los protocolos de utilidad, uso en ese momento, empujar la inteligencia de la red, el dispositivo remoto, tratar de cumplir con la medida lo mejor posible, utilizar menor ancho de banda posible, hacerlo más confiable, todo esto. Prácticamente lo que se refiere es que pues el protocolo ha sido remendado, o sea, no fue fácil, tuvo sus contratiempos, pero sigue siendo un protocolo popular, abierto y confiable, prácticamente, con todo lo que se había pasado con eso. Bueno, una nota al pie, denominación del protocolo. Bueno, aquí habla más que nada de DNP. Bueno, sabemos que es DNP, pero ¿qué es DNP3 o DNP 3.0 o DNP DNPV 3.0? Bueno, se emitió un boletín. Aquí habla de que esta gestión de cambios, el nombre oficial del protocolo es DNP-XXX, donde XXX es el año del procedimiento de prueba. Es como lo van a encontrar en los documentos. Entonces se encontraría, por ejemplo, así. Este sería un ejemplo. En el nivel nivel en el que se sometió el equipo a sus pruebas. Y con qué nivel. La documentación del BASIC 4, del protocolo, bueno, viene inicialmente así, viene como DNP 3.0, pero así se ha quedado y se siguió manejando así. Para aquellos que se preguntaron, DNP versión 1 y versión 2 son propietarios de Westronic, son protocolos que se iniciaron y rara vez se usan. El grupo de usuarios se denomina simplemente grupo de usuarios DNP nada más, para evitar tener en qué versión están. Las definiciones de subconjuntos o los niveles se nombran DNPL, que es L de level en inglés y X el número de nivel, o puede incluir la palabra level en inglés y la versión, o como está aquí en español. Había un mecanismo
para distinguirlo en la implementación, bueno, cumplir los procedimientos, una implementación, bueno, por lo tanto, el Comité Técnico declaró utilizar la especificación similar al JEC. Bueno, aquí habla de utilizar más o menos esto. Si se preguntan si hay DNP, se va a ver DNP 4.0 o DNP 3.1, bueno, prácticamente ya no. Ya va a quedar así como DNP 3. Sigue siendo así nada más. Aquí, bueno, algunas cosas, bueno, aquí el protocolo se llama DNP3 y habla aquí de que, bueno, si P es protocolo, significa protocolo, bueno, algunos se cuestionan de que, bueno, ¿por qué otra vez repite con DNP? O sea, DNP, que quitarle DNP que sería DN. Bueno, así se deja y se dejó DNP. Y para mí está bien, porque si yo busco información como DNP3, ya sea en YouTube o en Google, me trae bien información del protocolo que si tuviera nada más como DNP o DN o DNP, me trae otras cosas. Y entonces esto es importante porque se han preguntado, si se preguntaron por qué DNP, un protocolo de red distribuida, se preguntaba que un protocolo que originalmente no tenía una red, no tenía capa de red, ¿por qué se le llamó DNP, o sea, protocolo de red distribuida? Bueno, entonces es más que nada porque se refería a la red, pero la red es SCADA, a eso. Entonces prácticamente es a lo que se refería con hacer una red, pero una red SCADA. Pérdida de datos y eficiencia. Bueno, para evitar pérdida de datos y eficiencia, bueno, DNP3 prevé un reporte por excepción, que si de repente hay cambios, haga un reporte por excepción, nada más le entregue los cambios, los cambios que hubo, y después hacer un poleo íntegro, ocasional, para checar la integridad del estado del equipo, de todos sus datos. Aquí hago, por ejemplo, bueno, lo que habla aquí, que por ejemplo cuando no se va a pedir o cuando no se requiere un reporte por excepción. Bueno, pues si estoy pidiendo poleos íntegro, ahí ya me está entregando todo. El poleo íntegro incluye cambios y datos estáticos, o sea, los valores actuales. La perspectiva de una sola maestra y de una sola estación externa, bueno, yo pienso que esto se hizo con referencia a prácticamente cuando se explica aquí, prácticamente en muchos documentos van a encontrar esto, que es la explicación entre una maestra y una subestación nada más. O sea, no venían más equipos o dos maestras y un equipo. O sea, lo voy a explicar de una manera, lo voy a explicar donde una maestra y una estación cómo van a hacer el enlace, cómo van a pasar los datos cómo voy a solicitar entradas digitales, cómo van a pasar por las capas, va a pasar por aquí y hacer esto. O sea, prácticamente sería hacer esta referencia nada más para no tener más, confundir más. El orden de octeto, bueno, esto lo puse porque prácticamente se transmite el primer octeto, define DNP3 define que se va a transmitir el primer octeto de valor menos significativo. Ya hice un video, lo que se llama Little Indian, donde explico ahí cuando una palabra o un dato contiene más de 2 octetos, se manda la parte baja y luego la parte alta. Y aquí tomé de lo que viene de aquí del
de este mismo documento, donde viene abajo los acrónimos y abreviaturas. LSB, bueno, sabemos que LSB es el byte menos significativo, pero aquí DNP hace una aclaración donde DNP utiliza el término octeto en lugar de byte. Bueno, aquí yo pongo, creo yo que por qué utilizan el término octeto. Y yo en todos los videos que he hecho siempre lo he manejado como octeto y no como byte. Muchos documentos de la organización del grupo de DNP3 lo van a encontrar como octeto, y en unos manuales sí pueden encontrarlos como byte, alguna información, pero en DNP3 lo maneja como octetos, para aclarar que no haya confusiones en la cuestión de los manejos de bits. Y prácticamente en el canal yo cuando si entran al canal, bueno, aquí tengo esta es la información, ¿verdad?, de que tiene el canal. Son poquitos suscriptores, pero pues con una persona que le entienda más o menos a lo que estoy explicando, ya con eso me doy por servido. Cuando entren, traten de entrar primero a los videos, y aquí les va a poner los más recientes. Esto es el más reciente. El video que estoy haciendo ahorita debe ser el número 88. Yo les recomiendo, a lo mejor quieren buscar el más popular, el que tiene más vistas, pero yo, si quieren aprenderle, yo les recomiendo que empiecen por el más antiguo, que es la estructura de NP3. Y como yo lo fui pensando que era mejor entenderle, donde ya explico aquí el encabezado de enlace, el encabezado de enlace, la función de transporte, la capa de aplicación, la endianidad, cómo se maneja para cualquier protocolo de comunicaciones, los encabezados de objeto, las entradas binarias, los objetos de entradas binarias, objetos de salidas binarias, objetos de contadores binarios, objetos de entradas analógicas, objetos de salidas analógicas, objetos de salidas analógicas, las banderas de todos los objetos, objetos de tiempo, objetos de clase, cómo manejar una base de datos y hacer el escalamiento, cómo se calcula el CRC, la capa física, cómo se hacen los poleos, cómo se validan los mensajes que llegan en la capa de enlace de datos, además del CRC, cómo se hace matemáticamente el punto flotante corto y el punto flotante largo, sistemas numéricos. Bueno, esto todo lo debemos de conocer para cualquier tipo de protocolo, binario, hexadecimal, octal, hacer las funciones de suma, restas, binarias, todo eso implica ahí. Como yo en este programa que hice, cómo hacer, cómo monitoreo los mensajes entre una maestra y una simulada, una remota, cómo simulo una maestra, cómo simulo una maestra, esto está dividido en en tres partes, perdón. La maestra, una pequeña unidad terminal maestra que hice, cómo el convertidor analógico digital, cómo funciona para que se envíen los datos de campo a las remotas. Esto es una unidad terminal remota. ¿De qué está compuesta?
una revisión del protocolo, dos examen teórico y práctico, qué tipos de comunicaciones de error pueden aparecer en los mensajes de una maestra y una remota. Y aquí son pruebas de conformidad. Estas son las pruebas de conformidad que se hacen para la certificación del protocolo de DNP3 en los equipos IEDs. Esta es la capa de enlace. Esta es la capa para la capa de transporte. Y de aquí para abajo, todas estas secciones son para la capa de aplicación. Están buenísimas, muy buenas. Yo la verdad aprendí más. Cada una de ellas son pruebas que se hacen para que cuando ya sale un equipo donde se certifican, ya no va a haber problemas con el protocolo. Y aquí termina. Aquí son los frames, los mensajes o paquetes de datos, como yo los limpio para checarlos y hacer la traducción de ellos. Aquí, bueno, cómo se crea un fragmento o APDU. Aquí cómo son las unidades de datos en todo toda la estructura del DNP3. Explico ahí todas las unidades de datos, cómo viajan aquí. Octeto por octeto, aquí explico exactamente por qué le llamé al canal octeto por octeto, porque explico cada octeto en cada mensaje, simplificando, bueno, cómo simplificar la descripción, y cómo hacer la detección de mensajes con error, cómo modificar algunos mensajes. Aquí hablando un poquito más de la estampa de tiempo. Aquí es la parte 2, sincronización de tiempo, porque es la importancia de sincronización de tiempo, porque se puede analizar muy fácil el protocolo de NP3, cambios de evento y eventos congelados. Explico un poquito más. Respuesta no solicitada, también explico ya un poco más. Comandos de salida en salidas binarias y salidas analógicas, también se explica un poco más. Mínimos y máximos precisamente en la estructura del DNP3, donde están los atributos del objeto 0. Esto yo no lo había visto, lo hice varios, son 4 partes, porque conforme fui buscando documentos lo fui haciendo. La numeración de puntos, cómo se hace en DNP. Aquí explico un poquito más sobre los calificadores y cómo se hace una corrección de mensajes y los tipos de paquetes de datos. Prácticamente ya nada más como ya puedo con un paquete de datos sacar algo más de información sin hacerla completamente la descripción del DNP3. Prácticamente es algo así. Muchos videos, todos los videos, prácticamente no están editados, tengo errores en ellos, tengo una discapacidad visual, entonces discúlpenme por ahí, si los notan por ahí, pero pues trato de que al menos quien se esté iniciando, yo prácticamente empecé de cero. No, sí conocí algunos otros protocolos, pero tuve que agarrar varios documentos que encontraba por ahí en internet y tuve que hacer este programa, prácticamente para poderle entender al protocolo de NP3, que la verdad tardé más de un año. Muchas veces dejé el programa, lo dejé ahí meses y luego lo continué porque se me dificultaba mucho, no le entendía, lo pensé que era muy complicado, pero seguí, insistí y al final lo terminé. Entonces espero que a alguien le sirva toda esta información que yo pues he recabado por ahí, y pues lo disfruten. Los videos no son muy cortos porque la verdad no van a entender en 5 minutos
un video que quieran aprender de MP3, no es así. Sí es complicado, son mensajes, son complicados si no, prácticamente, si se los explican de otra manera o, o no traen las bases para entenderle. Eso es lo que yo pienso prácticamente. Entonces espero que los disfruten y bueno, no sé, como ya no he encontrado ahorita información y hubo meses que ya dejé de hacer esto, no sé si vaya a ser el último. Si llego a encontrar más información, entonces haría otro video más. Entonces, bueno, por lo tanto, muchas gracias.